El dibujo esquemático de la izquierda muestra los componentes del aparato digestivo en etapa postnatal, el que cuenta con la cavidad oral o bucal que comprende el vestíbulo y la cavidad oral propiamente dicha. El vestíbulo es el espacio entre los labios y las mejillas por fuera y los dientes por dentro. La cavidad oral propiamente dicha tiene por delante a los dientes, por arriba los paladares duro y blando, por abajo a la lengua y al piso de la boca y hacia atrás al istmo de las fauces. Además, el sector de la faringe, la orofaringe, comunica la cavidad oral con el esófago. Luego se continúa con el tubo esófago gastrointestinal y la presencia de las glándulas anexas del aparato digestivo, representadas por las glándulas salivales, menores y mayores, por el páncreas y por el hígado. Recordemos que hacia el día 12 a 13, después de la fecundación, ventralmente al disco embrionario se constituye un anexo embrionario fetal que es el saco vitelino. Como consecuencia del plegamiento del embrión en sentido cefalocaudal y lateral, la región más posterior del saco vitelino se hace intraembrionaria para iniciar el desarrollo del intestino primitivo. En imagen, 4 cortes transversales mostrando en color amarillo lo que tiene que ver con la formación del hipoblasto, del endodermo, intra y extraembrionario, revistiendo a este saco vitelino en formación, pasando por distintas etapas representadas por estos 4 cortes transversales. A transcurre en periodo presomítico, a los 18 días. B a los 21 días, en periodo de 7 pares de somitas. C a los 24 días del desarrollo embrionario, es decir, en el periodo de 14 pares de somitas. D es a los 30 días del desarrollo embrionario, o a los 30 días después de la fecundación, es decir, al final del primer mes. El intestino primitivo, que se ha formado a partir del saco vitelino y como consecuencia de los plegamientos cefalocaudal y laterales del embrión, reconoce 3 regiones, de cefálico a caudal: el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. Obviamente el intestino anterior es lo más cefálico, en la región medial el intestino medio y lo más caudal es el intestino posterior. A su vez, en el intestino anterior se reconocen 2 porciones. Su porción más cefálica o craneal es la faringe primitiva, que no es tema de esta clase, pero que es la que estudia el desarrollo de las piezas óseas, de los cartílagos y los músculos de cabeza y cuello. Mientras que la porción caudal del intestino anterior, o también llamado intestino anterior propiamente dicho, es el que inicia el desarrollo del tubo esófago gastrointestinal. El dibujo esquemático de la izquierda, que representa una vista lateral de un embrión de 4 semanas, muestra la relación del intestino medio con el saco vitelino a través del tallo o conducto vitelino. Los componentes del tubo digestivo a grandes rasgos: al largo tubo digestivo o esófago gastrointestinal precede la orofaringe, que por un corto tramo está conectando la cavidad oral con el esófago. Así que el largo tubo se inicia con el esófago, se continúa con el estómago, luego con el intestino delgado, que presenta 3 porciones. La que continúa al estómago es el duodeno, luego el yeyuno y finalmente el ilion. Yeyuno e ilion conforman las asas intestinales o yeyuno iliales, y a su vez
se continúan a nivel derecho en la válvula iliocecal con el ciego al cual se abre el apéndice. El ciego se continúa con el marco colónico, estamos ya en intestino grueso. El marco colónico está conformado por colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. Finalmente, el colon sigmoides del marco colónico se continúa con el recto, todo esto a la izquierda, y el recto se abre al conducto o canal anal. Embriológicamente, la orofaringe, el esófago, el estómago y una parte del duodeno, su porción más cefálica, derivan del intestino anterior, mientras que la porción caudal del duodeno, las asas yeyuno-iliales, el apéndice, el ciego, el colon ascendente, los 2/3 derechos o proximales del colon transverso derivan del intestino medio. Y finalmente lo más caudal, es decir, el tercio distal o izquierdo del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y la parte superior del conducto anal derivan del intestino posterior. El dibujo esquemático de la izquierda representa un embrión aproximadamente de 5 semanas en corte sagital, para mostrar al intestino primitivo y sus diferentes regiones y establecer los límites de las mismas. Precisamente lo que aparece coloreado en negro es la faringe primitiva, es decir, lo más craneal o cefálico del intestino primitivo. Esa faringe primitiva se extiende entre la membrana bucofaringia y el brote o primordio respiratorio. Es decir, cefálicamente, la membrana bucofaringia, endoectodérmica, está separando transitoriamente la luz de ese intestino primitivo o de esa faringe primitiva del estomodeo o boca primitiva en desarrollo. Y se extiende caudalmente hasta el brote respiratorio. A partir del brote respiratorio y hacia caudal, hacia la membrana cloacal, todo lo que está coloreado en verde está representando al tubo esófago gastrointestinal en desarrollo y a 2 de sus glándulas anexas que van a ser el páncreas y el hígado. Precisamente, la porción caudal del intestino anterior se va a extender entre el brote respiratorio y el brote o yema hepática. El intestino medio, que forma un asa, el asa intestinal primitiva, se extiende entre el brote hepático y la unión entre los 2/3 derechos o proximales del colon transverso con el tercio distal o izquierdo de ese colon transverso. Y el intestino caudal o posterior se extiende entre el tercio izquierdo o distal del colon transverso y la membrana cloacal. Ambos esquemas corresponden a embriones, el de la izquierda en la 4ª semana de desarrollo y el de la derecha en la 5ª semana de desarrollo, mostrando en estos 2 cortes sagitales todo el trayecto en color amarillo del intestino primitivo y sus diferentes derivados. El brote respiratorio está en color celeste para diferenciarlo, pero su origen es endodérmico también y se ubica ventralmente al tubo digestivo en desarrollo. Ese brote respiratorio es el que generará a la tráquea, a los bronquios, a los bronquíolos y a los alvéolos, estudiados en otra clase. Histológicamente y en etapa postnatal, la pared del tubo esófago gastrointestinal presenta desde la luz central hacia afuera 4 capas, las cuales son mucosa, submucosa, muscular externa y serosa o adventicia. Recordando que el intestino primitivo se ha desarrollado a partir del saco vitelino y que dicho anexo tiene un revestimiento interno endodérmico intra y extraembrionario y un revestimiento externo que es la esplagnopleura,
Por lo tanto, el epitelio de revestimiento de la capa mucosa, al igual que el epitelio glandular secretor presente en la lámina propia de la mucosa y en la submucosa del esófago y duodeno, son de origen endodérmico, como lo muestra el cuadro, mientras que el conectivo presente en todas las capas y el músculo liso en la mucosa y en la muscular externa, todos derivan del mesodermo lateral esplácnico o esplagno-pleura. La hoja parietal de la serosa peritoneal, como lo muestra el cuadro, no tiene que ver con el saco vitelino, sino que deriva de la somatopleura. Este es un dibujo esquemático en corte sagital de un embrión de cuarta semana, exactamente de unos 25 días, que es similar a otras imágenes que ya mostré, pero que tiene la particularidad de dejar ver dorsalmente al desarrollo del intestino primitivo el recorrido de la aorta dorsal. Precisamente esa aorta dorsal, a la altura de la faringe primitiva, esa faringe primitiva que se extendía entre la membrana bucofaringea y el brote respiratorio, a ese nivel es el único sitio donde la aorta dorsal es doble. Hay una aorta dorsal derecha y una aorta dorsal izquierda, dato ya mencionado en la clase teórica de desarrollo de vasos sanguíneos. Alejándose del área faringea, ambas aortas se fusionan para que durante el resto del recorrido descienda dorsalmente como una aorta única y a nivel de la región intestinal primitiva de tres ramas anteriores importantes que van a ser la arteria celíaca, la mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Además, en la imagen estamos viendo dos pedículos. El pedículo vitelino, que mantiene por bastante tiempo conectado el intestino medio con el resto del saco vitelino, y otra evaginación caudal, el alantoides, incluida en el mesodermo del pedículo de fijación. Y sabemos que a partir de la 10ª semana, por fusión de ambos pedículos, comienza a formarse el cordón umbilical. El dibujo esquemático corresponde al corte sagital de un embrión de aproximadamente 5 semanas, que puede resultar similar a otras imágenes ya mostradas, pero que desde el punto de vista del riego sanguíneo, de este aparato digestivo en desarrollo, es más completa. ¿Por qué es más completa? Porque está mostrando en el área cardíaca el corazón en desarrollo, porque muestra en el sector faríngeo del intestino primitivo la presencia de arcos aórticos. Estos arcos aórticos nacen del tracto de salida de ese corazón en desarrollo. En el extremo de ese tracto de salida tenemos al tronco arterial, en cuyo extremo el saco aórtico da origen a estos arcos aórticos o raicillas aórticas que nacen de a par. ¿Por qué nacen de a par, aunque en la imagen no se ven dobles porque el corte es sagital? Nacen de a par porque en la región faríngea, ya lo he dicho, es el único sector donde la aorta dorsal es doble. Por lo tanto, estas raicillas o arcos aórticos nacen del saco aórtico de a par porque cada integrante del par se tendrá que abrir, uno en la aorta dorsal derecha y otro en la aorta dorsal izquierda. Al finalizar el área faríngea, ambas aortas dorsales se fusionan y el resto del recorrido es como una aorta dorsal única, de la cual van a nacer los vasos principales que irrigan a este intestino primitivo, que son el tronco o arteria celíaca, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior que ya había mencionado. Si vemos el largo recorrido de la arteria mesentérica superior por el conducto vitelino, vamos a entender que sea el eje central alrededor del cual rota y se enrollan las asas yeyuno-iliales. El cuadro hace mención a las diferentes regiones del intestino primitivo, qué órganos generan dichas regiones y en qué semana del desarrollo se forman estos órganos, además por qué vaso arterial son irrigados. Es así que de la porción caudal
del intestino anterior se forman en la cuarta semana el esófago, el estómago y una parte del duodeno, y son irrigados por la arteria o tronco celíaco. Con respecto al intestino medio, forma el asa intestinal primitiva, la que cuenta con una rama cefálica y una rama caudal. De la rama cefálica se originan el resto del duodeno, el yeyuno y una parte del ilion. De la rama caudal del asa intestinal primitiva se originan la parte inferior restante del ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales o derechos del colon transverso. Esto ocurre durante el transcurso de la quinta semana y los derivados del asa intestinal primitiva son irrigados por la arteria mesentérica superior. Lo más caudal del intestino primitivo es el intestino posterior, del que derivan el tercio distal o izquierdo del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el conducto anal en su porción superior. Esto también ocurre en la quinta semana del desarrollo embrionario y están irrigados por la arteria mesentérica inferior. Si observamos en el cuadro al duodeno destacado en color rojo, veremos que al tener un doble origen, ya que mencioné que deriva una parte del intestino anterior y otra parte del intestino medio, tendrá entonces también una doble circulación o irrigación. Es decir, será irrigado por la arteria celíaca y por la arteria mesentérica superior, lo cual es de muchísima importancia para aquel cirujano que deba explorar el abdomen en el área intestinal. Algunas porciones del tubo intestinal y sus derivados están suspendidos de la pared dorsal y ventral del cuerpo mediante los mesenterios. Es por eso que los mesenterios son capas dobles del peritoneo que rodean a un órgano conectándolo con la pared corporal. Con respecto al mesenterio primitivo dorsal, que vinculará, conectará la superficie posterior o dorsal a todo lo largo del tubo esófago gastrointestinal con la pared corporal dorsal o posterior, tendrá diferentes denominaciones según la región. Cuando está vinculando la región posterior del esófago y del estómago con la pared corporal posterior, lo llamaremos mesogastrio dorsal o epiplón mayor. Cuando lo que vincula o conecta es la región dorsal del duodeno con la pared corporal posterior, se llamará mesoduodeno dorsal. Cuando es a nivel de las asas yeyuno-iliales, se llamará mesenterio propiamente dicho. Cuando a lo largo del intestino grueso y particularmente del marco colónico relaciona el colon, su superficie dorsal, con la pared dorsal o posterior corporal, lo llamaremos mesocolon dorsal. En el caso del mesenterio dorsal, a nivel de la región esófago-gástrica, se llama mesogastrio dorsal o epiplón mayor, como ya lo había dicho y como lo indica el cuadro. El mesogastrio dorsal cuelga suspendido de la curvatura mayor del estómago por delante del colon transverso. A nivel duodenal, el mesenterio dorsal se denomina mesoduodeno dorsal. A nivel de las asas yeyuno-iliales, es el mesenterio propiamente dicho que está sometido a cambios de rotación y enrollamiento, y a nivel del colon lo denominamos mesocolon dorsal. El ligamento espleno-renal conecta el vaso que es intraperitoneal con la pared corporal en la región del riñón izquierdo, y el ligamento gastroesplénico conecta el estómago con el vaso. Con respecto a los derivados del mesenterio dorsal, al término del tercer mes, el mesogastrio dorsal se ve en A cómo sobresale en el lado izquierdo del estómago, formando la bolsa de Omental, saco peritoneal o transcavidad de los epiplones. Se ve su borde y representa el espacio detrás del estómago por la rotación longitudinal
que lleva al mesogastrio dorsal hacia la izquierda. En B, al epiplón mayor del mesogastrio dorsal, también llamado mento mayor, que cuelga suspendido de la curvatura mayor gástrica, por delante del colon transverso. El mesenterio ventral existe solo en la región inferior del esófago, lo que será el esófago intraabdominal. Por lo tanto, el mesenterio ventral se extiende por la superficie anterior del esófago inferior, del estómago, de la parte superior del duodeno, hasta alcanzar a la glándula hepática. Este mesenterio ventral se origina del septum transverso y el crecimiento del hígado dentro del septum transverso divide al mesenterio ventral en mesogastrio, anterior o ventral, esófago gastroduodenal o epiplón menor, también llamado mento menor, y en el ligamento falciforme que se ubica entre el hígado y la pared corporal ventral. Mirando esta imagen en corte sagital, además de ver coloreado en amarillo los distintos sectores del intestino primitivo en desarrollo y de observar el crecimiento del hígado, sobre el mesenterio dorsal o posterior se observan los 3 vasos arteriales destinados a irrigar los distintos sectores del intestino primitivo y son de cefálico a caudal la arteria celíaca, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, todas ellas ramas anteriores de la aorta dorsal fetal. En la región ventral, el mesenterio, que se extiende desde la porción inferior del esófago, pasa por la superficie ventral del estómago, por la porción superior del duodeno hasta el hígado, es el mesogastrio ventral o epiplón menor, mientras que el ligamento gastrohepático se extiende desde el hígado hasta la curvatura menor del estómago. El ligamento hepático duodenal va por el borde libre del epiplón menor, conectando el hígado con el duodeno. Se completa con el ligamento falciforme, quien desde el hígado se extiende hasta la pared corporal ventral, y el ligamento falciforme además en su borde libre aloja a la vena umbilical, la que después del nacimiento se oblitera para formar el ligamento redondo del hígado. El esófago inicia su desarrollo aproximadamente a las 4 semanas. La imagen de la izquierda muestra fases sucesivas en el desarrollo del divertículo respiratorio y del esófago, mediante la división del intestino anterior. A representa una vista lateral al final de la 3ª semana, en cambio B y C son vistas ventrales durante la 4ª semana. El tabique tráqueo-esofágico separa el esbozo respiratorio, de ubicación ventral, del intestino anterior a nivel del esófago, que es de ubicación dorsal. La desviación de este tabique mesodérmico en forma espontánea o por algún factor mecánico provoca anomalías esofágicas. En la imagen de la derecha se muestran variaciones de las anomalías esofágicas más frecuentes a este nivel, que son la atresia esofágica, es decir, ausencia de la luz, y la fístula traqueoesofágica. La atresia esofágica impide el paso normal del líquido amniótico hacia el intestino fetal y se produce un aumento del volumen de líquido amniótico, es decir, un polihidramnios, ya explicado en la clase de anexos embrionarios fetales, y puede sumarse una estenosis esofágica, es decir, una luz esofágica estrecha. Con respecto a la fístula traqueoesofágica, que es una continuidad o comunicación entre el esófago y la tráquea, a la derecha, A es la anomalía más frecuente, se da en un 90% de los casos, y las restantes, por ejemplo, B y C, se dan en un 4%, D y E se dan en un 1% de los casos. La fístula traqueoesofágica más frecuente, es decir, la que se produce en un 90% de los casos, la que representa A,
consiste en que la porción proximal del esófago es un saco ciego, mientras que la porción distal del esófago se comunica con la tráquea por arriba de la bifurcación traqueal como un conducto de escaso calibre o estrecho. Una consulta médica de un adulto puede ser una hernia hiatal congénita. El esófago es corto y el estómago es traccionado cefálicamente a través del hiatus esofágico en el diafragma hacia el interior del tórax. Descendiendo por el intestino anterior, se alcanza al estómago. El estómago en la cuarta semana se ve como una dilatación fusiforme. Su aspecto y posición se irán modificando en las semanas siguientes, entre otras cosas por el rápido crecimiento de las diferentes regiones y por rotación, es decir, cambios de posición longitudinal y anteroposterior. Precisamente, en imagen, los dibujos de A, B y C representan la rotación longitudinal del estómago. El estómago rota alrededor de su eje mayor o longitudinal 90 grados horarios, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, mientras que las imágenes de D y E representan la rotación alrededor del eje anteroposterior, con cambios de posición para el cardias y para la región pilórica. El cardias se orienta hacia abajo y hacia la izquierda y la región pilórica lo hace hacia arriba y a la derecha. Con respecto al desarrollo del duodeno, en la cuarta semana, simultáneamente al desarrollo duodenal, lo hacen también el hígado, el páncreas y el aparato biliar extrahepático. Al principio de la cuarta semana, como lo muestra la imagen de la izquierda, el duodeno inicia su desarrollo a partir de la porción caudal del intestino anterior, por un lado, que está irrigado por la arteria o tronco celíaco, y también a partir de la porción craneal del intestino medio, rama cefálica del asa intestinal primitiva, irrigado por la arteria mesentérica superior, es decir, un doble origen embriológico y una doble irrigación para el duodeno, como ya lo habíamos mencionado. Ya en la quinta semana, imagen de la derecha, el duodeno en desarrollo crece con rapidez y forma un asa con forma de letra C, proyectándose ventralmente. A medida que el estómago gira, el asa duodenal en desarrollo gira hacia la derecha y se sitúa en forma retroperitoneal, es decir, detrás del peritoneo, entre su hoja parietal y la pared corporal dorsal. En el duodeno, en la imagen de la izquierda, durante la quinta y sexta semanas, que se muestra en A, la porción superior se oblitera su luz por proliferación de las células epiteliales de su pared, y lo hace temporalmente. Poco después, séptima, octava semana, curso del segundo mes, se recanaliza por vacuolización de las células epiteliales que degeneran. En cambio, a la derecha, se muestran dos tipos de defectos congénitos a nivel duodenal, dos tipos de obstrucción intestinal congénitas. Una es, en A, la estenosis duodenal, por oclusión parcial de su luz, de la luz duodenal. Eso se debe a defecto en la recanalización. Con frecuencia afecta la tercera porción, que es la horizontal, o la cuarta porción, que es la porción ascendente del duodeno. Por la oclusión se suele expulsar contenido gástrico que suele contener bilis. El otro defecto que se observa en la imagen del cuadrante inferior derecho y que corresponde a B es la atresia duodenal, la oclusión completa de la luz. El 30% de lactantes afectados son síndromes de Down y un 20% afecta a prematuros. Bueno, vale recordar que el intestino medio se organiza como una asa intestinal primitiva que cuenta con una rama cefálica y una rama caudal, que de la rama cefálica se forman la porción caudal del duodeno, el yeyuno y parte del ilion.
mientras que de la rama caudal del asa intestinal primitiva se forman la parte inferior restante del ilion, el apéndice, el ciego, el colon ascendente, los 2/3 derechos o proximales del colon transverso. La rotación de esta asa intestinal primitiva es a expensas de las asas yeyunoiliales, que por su gran longitud tienen que rotar, enrollarse y adaptarse a una cavidad abdominal que todavía les ofrece poco espacio, allá por la 5ª y 6ª semana. Precisamente A está representando en imagen la vista lateral del asa intestinal primitiva antes de la rotación. La rotación se hará teniendo como eje central al tronco de la arteria mesentérica superior, antes de la rotación inicial de 90 grados antihorarios, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto ocurre entre la 5ª y 6ª semanas. La flecha indica la dirección que tendrá la rotación antihoraria. Los primeros 90 grados antihorarios ocurren durante la formación de la hernia fisiológica, es decir, parte de estas asas yeyunoiliales, al tener poco espacio abdominal, emergen por el celoma, se hacen extraembrionarias. Pero esto transcurre durante corto tiempo porque a la 10ª semana del desarrollo, debido a un mayor crecimiento de la cavidad abdominal, estas asas pueden retornar a dicha cavidad y completan en un segundo tiempo su rotación antihoraria rotando 180 grados, ya dentro de la cavidad abdominal. O sea que en total y en 2 tiempos, las asas yeyunoiliales o asas intestinales rotan 270 grados en sentido antihorario. El colon transverso pasa por delante del duodeno. Un poco completando lo dicho en la imagen anterior y con respecto a la hernia fisiológica, en la 6ª semana, mientras las asas intestinales rotan antihorariamente los primeros 90 grados, se produce la hernia fisiológica. Primero por crecimiento rápido del asa intestinal, especialmente en su rama cefálica. Segundo por aumento del volumen del hígado, que en este momento, para la 6ª semana, está ejerciendo la hemocitopoiesis. Entonces, la cavidad abdominal resulta temporariamente pequeña para contener a las asas intestinales. Estas se introducen entonces en el celoma extraembrionario. Pero en la 10ª semana, las asas intestinales reingresan a la cavidad abdominal, pues el sistema mesonéfrico, que es uno de los sistemas de desarrollo del aparato urinario, sufre regresión y que se encuentra en la región lumbotorácica. El hígado ha decrecido su función hemocitopoyética y ha reducido su tamaño. Y entonces, ya en el interior de la cavidad abdominal, completa su rotación antihoraria de 180 grados, completando así los 270 grados. La imagen muestra al final de la 5ª semana del desarrollo cómo se han posicionado el vaso, el estómago y el páncreas. Esto sujeto a los cambios provocados por la rotación longitudinal del estómago, estrechamente vinculado a los mesogastrios ventral y dorsal. En la 5ª semana aparece el primordio del vaso como una proliferación mesodérmica entre las 2 hojas del mesogastrio dorsal. El vaso, que permanece dentro del peritoneo, se vincula con el riñón izquierdo y con el estómago a través de los ligamentos espleno-renal y gastroesplénico. En la semana 11 del desarrollo se muestra la posición del vaso y del estómago y también la formación del saco peritoneal menor, bolsa de Omental o transcavidad de los epiplones, que representa un espacio detrás del estómago. Esto resulta consecuencia de que el mesogastrio dorsal es tironeado hacia la izquierda al rotar longitudinalmente el estómago. Ya había comentado
que las asas intestinales o yeyuno iliales tienen una rotación antihoraria de 270 grados que hacen en dos tiempos. El primer tiempo, 90 grados de rotación antihoraria, es en la sexta semana, provocando la formación de la hernia fisiológica, mientras que al retornar en la 10ª semana, estas asas intestinales a una cavidad abdominal que le ofrece mayor espacio, completan los 180 grados de rotación antihoraria restantes. En A, las asas intestinales enrolladas y el esbozo del ciego se encuentran en el cuadrante superior derecho del abdomen, mientras que en B, las asas intestinales en su posición definitiva, es decir, ciego y apéndice por desplazamiento caudal, ahora están en su posición definitiva, que es en el cuadrante inferior derecho. A lo largo del intestino primitivo y de los órganos que de él se forman, es decir, a lo largo del tubo digestivo, esófago gastrointestinal, hay dos sitios, hay dos órganos donde se ejerce rotación. Es a nivel del estómago y a nivel de las asas yeyunoideales. A nivel del estómago habíamos visto que hay dos tipos de rotación. El que el estómago rote alrededor de su eje mayor o longitudinal es una rotación horaria de 90 grados, por la cual el lado izquierdo del estómago se dirige hacia adelante y el lado derecho hacia atrás. La otra rotación del estómago es la anteroposterior, que lleva a que la región cardial se dirija hacia abajo y a la izquierda, y la región pilórica hacia arriba y a la derecha. Con respecto a la rotación de las asas yeyunoileales, es una rotación antihoraria de 270 grados en total, pero que se hace en dos tiempos. Los primeros 90 grados antihorarios se hacen durante la sexta semana, cuando se forma la hernia fisiológica, y los 180 grados restantes, también de rotación antihoraria, se hacen al retornar dichas asas intestinales a la cavidad abdominal alrededor de la 10ª semana. En la regulación molecular del desarrollo del tubo intestinal, la diferenciación de varias regiones del intestino medio y posterior y de sus derivados depende de una interacción recíproca entre el endodermo, representando al epitelio, del tubo digestivo y del mesodermo lateral esplácnico, que es el mesénquima de las diferentes capas del tubo. Precisamente, en la imagen A es un diagrama en código de colores donde se indican los genes que inician la especificación regional del intestino primitivo. B y D son dibujos esquemáticos que muestran a nivel de los intestinos medio y posterior su especificidad regional mediante interacciones epitelio-mesenquimáticas. La expresión morfogénica Sonid Hedgehog o erizo sónico en el epitelio o endodermo del tubo digestivo es responsable de la inducción del código Hock en el mesodermo. El mesodermo mesénquima, así especificado por el código Hock, instruye al endodermo, es decir, al epitelio del tubo digestivo, a formar los diferentes componentes de las regiones de los intestinos medio y posterior. La expresión de los genes Hock inicia una cascada de genes que instruye al endodermo del tubo digestivo a diferenciarse regionalmente. Interacciones similares son responsables de las divisiones en el intestino anterior.